Hola, bendiciones. Hoy hablaremos acerca del pecado. El pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. El pecado es todo aquello que nos aparta de lo correcto y de lo justo. Consecuencias del pecado. El pecado tiene muchas consecuencias, pero estaremos hablando de algunas de ellas. Y en primer lugar quiero hablarte que una de las consecuencias del pecado es que nos roba el gozo. El salmista David dijo en el Salmo 51:12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David había atravesado una situación terrible de pecado con Betsabé, una mujer ajena. Y a causa de esto, el gozo del corazón de David había desaparecido. Sabes que el pecado trae amargura, trae un sabor amargo a la vida de la persona. Y el pecado tiene la facultad de robarte el gozo, de robarte la alegría que Dios te ha depositado. Esta es una de las consecuencias del pecado, nos roba el gozo. No permitas que el pecado robe el gozo, la alegría que Dios te ha dado. Número 2. El pecado trae culpa. David dijo en el Salmo 51:3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando una persona comete un pecado, cuando un creyente comete un pecado, siempre lo va a atacar la culpa. Esa culpa que te va a atormentar, que te va a hacer sentir muy mal, ese remordimiento que viene a ti a cada momento a causa del pecado. Bueno, David vivió esta experiencia y él decía que su pecado siempre estaba delante de él. Pero yo quiero decirte algo, que aunque hayas pecado, tienes oportunidad de que Dios te perdone. Puedes acudir a Jesucristo, pedir perdón por tus pecados, Él te perdona, te restaura y te da una nueva oportunidad. No permitas que la culpa se vuelva un monstruo en tu vida, se vuelva un tormento en tu vida. Sé libre en Jesucristo y comienza de nuevo. Que en Cristo siempre hay una oportunidad. Otra consecuencia del pecado es que apaga al Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dijo en primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 verso 19: no apaguéis al Espíritu de Dios. Una de las cosas que apaga el Espíritu Santo en la vida del creyente es el pecado. Así que si quieres mantener el Espíritu Santo allí contigo en cada momento, ese fluir, esa bendición, ese avivamiento de Dios, mantén una vida de integridad, de santidad, mantén una vida de rectitud delante de Él y no apagues la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Una de las cosas que David también le dijo a Dios cuando estaba pasando ese proceso de pecado fue: no quites de mí tu Santo Espíritu. Aunque tengamos fallas, aunque tengamos errores, recuerda que el Señor es perdonador, Él nos levanta, Él nos restaura y Él nos ayuda a seguir adelante. Así que dile al Señor que te ayude a salir de toda situación de pecado y sobre todas las cosas, haz esa oración que hizo David, que a mí me encanta: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Otra consecuencia del pecado es que trae daños físicos. En el Salmo 38:3, David pronunció estas palabras: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. David estaba consciente de que la causa principal de su enfermedad y de todos los males que habían venido a él era el pecado. Porque justamente eso es lo que hace el pecado. Trae enfermedad, trae decadencia, trae miseria, trae una serie de eventos negativos en nuestras vidas. El pecado al principio
se muestra muy hermoso y muy bonito. Pero luego que te involucras con el pecado y tienes ese contacto con el pecado, vas a experimentar ese sabor amargo, vas a experimentar esa tristeza que experimentó el salmista David. Pero aunque experimentes ese pecado, aunque experimentes ese dolor y quizás hasta enfermedad a causa del pecado, recuerda que Cristo puede perdonarte, puede lavarte con su sangre y puede restaurarte y levantarte de nuevo. Así como lo hizo con David, también lo puede hacer contigo. El pecado rompe el corazón de Dios. Dice Efesios capítulo 4, verso 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas que entristece a Dios, que entristece al Espíritu Santo, es el pecado. Todo pecado que cometamos delante del Señor causará tristeza en su corazón y causará dolor. Así que si quieres mantener a Dios contento, alegre, procura vivir una vida recta, una vida delante de Dios. Pero recuerda también que tienes la sangre de Cristo a disposición las 24 horas del día, en la cual puedes recurrir a ella y lavarte. Dice la palabra de Dios que aunque tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blancas lanas. Así que todo pecado delante de Dios tiene perdón y tiene restauración. Y finalmente, el pecado te separa de Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado te separa de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, esto separó al hombre de Dios, separó la comunión que tenía el hombre con Dios, y por ello Dios tuvo que enviar a Jesucristo para restablecer esa comunión del hombre y Dios. Estamos viviendo un tiempo difícil donde necesitamos cada día alinearnos a Dios y tratar de vivir una vida de integridad, una vida de santidad, una vida apegada a lo que nos enseña las Escrituras. Así que toda situación de pecado en la cual te encuentres en este momento, llévala a la presencia de Dios y dile a Dios, como dijo David, no apartes de mí tu Santo Espíritu, y restáurate y levántate de nuevo en el nombre de Jesús. Si este contenido ha sido de valor para tu vida, recuerda interactuar con nosotros y comparte con alguien que necesite esta palabra. Bendiciones.